El licenciado Thibot, cuyo nombre es Michel Thibot, no pueden pensar que ese nombre es bastante francés, ¿verdad? Sí, tal cual, es muy francés y muy conocido acá, pero es un nombre del ambientalismo más activo. Estamos hablando con Michel sobre el tema de, digamos, que él traía como tan importante, que era cómo conservar la naturaleza y hacer de esa actividad una actividad productiva, o sea, convertir la conservación de la naturaleza en una actividad productiva que puede crear trabajo a muchísima gente. Ese es uno de los temas que me parecía más interesante que nos contaras, Michel, y que puede contribuir muchísimo a toda esta transición tan difícil que tenemos por delante. Un segundito te interrumpo para decir quién es Michel Thibot, porque lo he presentado bien como él se merece, todavía es. Okay. Es un licenciado en administración de empresa con una especialidad total volcada al ambientalismo y con muchos méritos. Ahí él se ha distinguido como director de la Sociedad Rural Argentina, es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Vida Silvestre y es un activo señor muy dedicado a lo que acabamos de hablar. Entonces nos honra. Ahora sí, Marta, estamos listos para que él te conteste tu interrogante del momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la naturaleza tendremos que de alguna manera explicar un poco lo que es, porque hay mucha confusión, me parece, del conjunto. Y la naturaleza de alguna manera es un sistema integrado de distintas y múltiples variables, en donde nosotros estamos prescindiendo de algunas de ellas, independientemente de lo que la naturaleza nos puede dar. Por ejemplo, yo hago la siguiente analogía. Si uno, acá adelante tenemos una computadora. Si yo abro una computadora, me voy a encontrar con una plaqueta llena de chips y de cosas que no entiendo nada de lo que hay adentro. Todo pitutos y lamparitas que se prenden y se apagan. Y si yo digo, bueno, para que esto sea más eficiente y que funcione mejor, le empiezo a sacar chips y plaquetas. La saco. ¿Por qué? Porque esta no me molesta, esta no me gusta, aquella de allá no sé qué ni me hace, la saco. La naturaleza es lo mismo. Si yo empiezo a sacar especies o a modificar ecosistemas, en algún momento el ecosistema natural va a colapsar. Y lo que estamos haciendo, estamos sacando cosas de la naturaleza sin reemplazarlas, o reemplazándolas mal. El ser humano tiene que vivir en equilibrio con esta naturaleza. Y con lo que vos me comentabas, Marta, recién, la naturaleza, desde mi punto de vista, es una fuente de trabajo impresionante. ¿Por qué? Y sobre todo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque de la naturaleza es donde nosotros sacamos los principales recursos que tenemos. Y el principal recurso que necesitamos todos los días es el alimento. Yo puedo necesitar una vez en mi vida, o 2 veces en mi vida, un abogado, 3 veces en mi vida, o una vez un ingeniero, un poco más seguido un médico, pero al agricultor lo necesito todos los días, porque si no, no como. Y nosotros nos hemos olvidado que los alimentos provienen de la naturaleza y no del supermercado o de la heladera. Uno le pregunta a un chico de dónde viene, dónde saca la leche, y le va a decir, la compro en el supermercado, y el almacén la sacó dentro de la heladera. No sabe que viene de una vaca. Dicho esto, nosotros tenemos muchísimos ejemplos con respecto a la cantidad de trabajo que se genera en la naturaleza. No voy a hablar del tema de la agricultura, pero voy a hablar de la naturaleza en tema de su conservación. Hace muchos años atrás, uno pensaba que una ballena, la única manera que nos podía generar algún beneficio era si la cazábamos, la matábamos y hacíamos aceite y comíamos la carne, etcétera, etcétera. Por eso hubieron durante muchísimos años cazadores de ballenas en el mar. Hoy en día a nadie se le ocurre matar una ballena en Península de Valdés para utilizar su carne. Hoy en día las ballenas vivas
aunque no tienen precio, valen más que muertas. ¿Por qué? Porque generan trabajo de turismo, generan trabajo multiplicador directo e indirecto. Directo porque están las lanchas que las van a ver, los turistas, los hoteles y demás. E indirectos porque generan toda una parafernalia de servicios alrededor de eso que permiten que otras áreas que son menos importantes, como Punta Tombo o Punta Norte o Punta Delgada, tengan una afluencia de turismo, que van a ver una cosa y se diferencian con la otra. Lo mismo hablamos de la naturaleza con el recurso energético. A nadie se le va a ocurrir hacer una represa hidroeléctrica en Iguazú. ¿Por qué? Porque Iguazú es una fuente de trabajo para atender a 1.200.000 turistas que van por año a ese lugar, a pesar de que la caída de agua y la cantidad de agua que pasa por Iguazú haría una muy buena represa en ese lugar. Pero evidentemente hay otros beneficios que nos da la naturaleza que generan fuentes de trabajo. Si nosotros vamos a analizar cuánta gente trabaja del turismo en Puerto Iguazú y en Foz de Iguazú, o sea, del lado brasilero, nos vamos a dar cuenta que las cataratas han generado toda una industria de miles de millones de dólares. No sé si esto te responde un poco a tu pregunta. Está muy bien, y tal vez Hugo quiere decir alguna inquietud. Hugo Kremer, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, justamente la naturaleza, vemos que el gobierno mismo también le da mucha importancia a la naturaleza, porque en las 9 series de billetes que van a salir ahora, el de 200 pesos lleva la ballena franca, el de 500 pesos lleva el jaguarete, y en el dorso están las cataratas del Iguazú. Tendremos después un billete de 1.000 pesos con el hornero, tendremos uno de 100 pesos con la taruca, que es el huemul del norte, tendremos el de 50 pesos con el cóndor. Y es decir, no serán más los próceres los que figurarán en los billetes, sino que figurarán los animales, algunos de ellos en peligro de extinción, y las regiones naturales de la Argentina, con lo cual vemos que también este gobierno está comprometido con la naturaleza. Últimas inundaciones. Hemos escuchado muchas cosas con respecto a... yo he escuchado hasta la culpa la tiene la soja de Brasil. ¿Y cómo era la explicación? Han talado bosques, han plantado soja. Al haber menos bosques hay más agua, ¿no? Pero en Brasil habían hecho, no sé si 8 represas por arriba, en la zona de ellos, y nosotros ninguna. Entonces, claro, estamos dependiendo de las represas de Brasil, si las abren o no las abren, y a merced, y bueno, y nosotros, ¿qué tendríamos que haber hecho? Digamos, frente a eso, ¿no? ¿Cómo tendríamos que haber reaccionado? Iguazú está justo en esa zona. Digamos, desde el punto de vista práctico, a la hora de los costos y beneficios, y cuál es el equilibrio, a ver, digamos, más allá de mantener el valor turístico de Iguazú, uno tiene que decir, bueno, a ver, tenemos que conservar la zona de alguna manera, administrar las aguas, organizarlas, o lo que fuera, digamos, ¿no? Mira, yo tengo una posición bastante particular sobre el tema. La naturaleza, el hombre no la puede controlar, salvo en cuestiones muy puntuales, muy específicas. Pero en general la naturaleza nos pasa por arriba. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Diríamos, alguien ya dijo, para dominar a la naturaleza hay que primero obedecerla. Si no, no lo podés hacer. Por más represas que haya hecho el Brasil, aguas arriba, no tiene capacidad para, diríamos, almacenar el agua en exceso que cae por las lluvias. No hay posibilidad de que la almacene, la tiene que largar y mandarla para abajo. Evidentemente, en alguna época de sequía muy fuerte podría cortar el agua que nos llega a nosotros, pero eso sería una cuestión
muy extraordinaria, pero almacenar el agua que viene de una inundación es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber convivir con el agua que viene y no modificar los ecosistemas en los cuales están preparados para absorber esa agua. La naturaleza misma absorbe el agua. Si vos tenés un bosque, el bosque funciona como esponja, absorbe el agua y la va alargando de a poco. Y nosotros en el sistema de la cuenca del río Paraguay, Paraná e Iguazú, está muy bien armada desde el punto de vista de la naturaleza. Las lluvias monzónicas que vienen que las tiene Brasil, que vienen en la época del verano en Brasil, bajan por el río Paraná, río Uruguay, y llegan al río de la Plata. Río Paraná, te estoy hablando del Iguazú y demás, vienen en la época estival por el río de la Plata. Y lo que viene por el río Paraguay es lo que absorbe el Pantanal. El Pantanal es un gran humedal que hay al oeste del Brasil, que absorbe las mismas lluvias, pero como la larga de a poco, que vienen por el Paraguay y se juntan en el Paraná, esas empiezan a bajar o están llegando acá cuando las aguas que vienen del Iguazú y del Paraná del otro lado ya bajaron. O sea que es una compensación. Ahora, si vos empezás a canalizar y sacás las aguas del Pantanal para hacer agricultura y las mandás más rápido, se van a juntar las dos aguas y nos van a inundar a nosotros. Y esto es lo que no hay que hacer. Vos en un momento decías, tenemos que, o estamos talando demasiados árboles para poner soja, por ejemplo. Todo depende cómo lo hagas. Si vos agarrás y sacás todos los árboles y los haces a tabla rasa, el agua que absorbía el bosque, evidentemente se escurre todo y nos inunda. Ahora, si esto lo haces de una manera racional, haciendo siembra directa, que el agua sea absorbida por la tierra, que hagas islas de agricultura en vez de dejar islas de bosques y demás, podés convivir con las dos cosas, pero hay que hacer estudios muy importantes. Un agricultor solo en la naturaleza no lo afecta. Ahora, el conjunto de agricultores haciendo malas prácticas en la naturaleza lo afecta muy, muy fuerte. La Argentina, desde ese punto de vista, está trabajando hace muchísimos años con lo que se llama la siembra directa. Y la siembra directa lo que permite es la absorción de agua en el suelo y no el escurrimiento de agua. En Brasil hay muy poca siembra directa hasta el momento. Entonces, acá hay que hacer un estudio, y más que un estudio, porque la gente local lo conoce. Lo que nosotros debemos hacer es respetar los ecosistemas y no hacer que el ecosistema quiera para nosotros producir más rentabilidad económica que el ecosistema nos pueda dar. Todo se traduce en una economía. La naturaleza es parte de esa economía y nosotros la tenemos que aprovechar sin destruirla. Por ejemplo, cuando nosotros o a los seres humanos, cuando el Estado o las autoridades estatales sentadas en Buenos Aires nos piden que le paguemos más impuestos que lo que nuestro negocio puede dar, evidentemente nosotros vamos a sobreexplotar ese negocio para poder pagar y pagar el impuesto y además tener una rentabilidad. Acá se trata a todos los ecosistemas como si fueran iguales. Por ejemplo, la Argentina es el único país en el mundo que está colocado en forma vertical en el mapa. Nosotros vamos del subtrópico a la Antártida y tenemos 18 ecorregiones diferentes. Vamos de las altas cumbres al mar. No hay ningún país que tenga semejante cantidad de ecosistemas. No somos los más biodiversos, pero somos los que tenemos más ecorregiones diferentes. Brasil es mucho más biodiverso que nosotros, pero está todo puesto en los trópicos. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos tratar impositiva, económica y socialmente de la misma manera a una persona que está en el Chaco seco impenetrable
o a otra que está en la selva del Iguazú, o a otra que está en la Patagonia. Y nosotros los tratamos todos igual, tenemos la misma cantidad de impuestos, la misma forma de tratarlos, la misma forma de liquidarlos, y sobre todo la liquidación de los impuestos que nos exige el Estado de nosotros se hacen todas en el mismo momento, de acuerdo a los presupuestos del Estado, y no en función de la producción que cada uno puede hacer en cada región. Cómo la legislación impositiva ha sido manejada, ¿no? Con tanta ignorancia acerca de la realidad de cada sector, de cada lugar. Que desde acá se aplique una retención uniforme fue digamos que destructor, fue una pesadilla de años de destrucción, porque yo me acuerdo cuando fuimos a visitar a la gente del Delta, lo primero que dijo la gente, decía, bueno, queremos a alguien que nos asesore acerca de cómo podemos conservar el medio ambiente lo mejor posible, pero sobre todo queremos a alguien que venga acá y vea nuestra realidad tal cual es, y no legisle y no tome ninguna decisión sin conocernos. Esta idea de que hay que conocer, hay que saber de lo que se habla. Yo me acuerdo cuando Cristina decía que la soja era el yuyito, un yuyito, y bueno, qué tremenda irresponsabilidad. La fórmula del agua, qué tremenda la fórmula del agua, H2O. Y bueno, no, ya el colmo, H2O, la fórmula del agua. Bueno, yo lo oí directo. Pero lo más terrible, yo me acuerdo las anteúltimas inundaciones en la provincia de Buenos Aires, cuando Aníbal Fernández salió a decir que la culpa la tenía la siembra directa, esa fue la máxima, digamos, pero y hay mucha gente que lo creyó y que lo sigue repitiendo, que el tema es la siembra directa, y digamos, nosotros tenemos que trabajar y machacar y repetir infinidad de veces para reconstruir conceptos que han sido digamos insistentemente mal difundidos, ¿no? Entonces me interesó mucho el tema de lo que vos decías con respecto a qué son las islas de agricultura, porque hace poquito digamos, uno escucha programas del campo y la verdad sea dicha es que muchas cosas uno no entiende de qué están hablando, qué quieren decir, cuál es la información que les cuál es el problema, porque uno no entiende. Entonces me acuerdo que un productor creo que de ganado decía, bueno, nosotros estamos esperando la reglamentación de la ley de bosques porque no podemos hacer una economía sustentable, supongo yo que porque no podían armar una zona de pastoreo al lado del lugar donde crían ganado, o mejor dicho, o en el lugar donde tienen el ganado, no sé cómo era más o menos la cuestión, pero que tenían una dificultad legal, sería técnica, que por la cual no podían llevar adelante su emprendimiento, ¿no? Y cuando vos hablabas de las islas de agricultura, evidentemente hay toda una información que no sé si cuentan todos los agricultores o toda la gente que se dedica a actividades del campo, si tiene acceso a esa información, cómo se maneja, cómo se hace, hay cursos, cómo se distribuye la información en todos esos puntos. Mira, la forma más rápida que ha inventado el sector para distribuir toda la información técnica son los grupos CREA. Los grupos CREA son grupos de productores que están en distintas partes del país y se juntan y empiezan a dar información. Es una organización hoy en día muy grande, no sé cuántos grupos tienen, pero están en todo el país, y cada uno de estos grupos, de acuerdo a la zona en la que está, tiene sus propias técnicas. Yo cuando te hablaba de islas de agricultura es porque acá hay una, diríamos,
confrontación muy fuerte. En general, desde el punto de vista de los que definen la política, para proteger a la naturaleza o para proteger a la zona de bosques, van dejando islas de bosques desconectadas entre sí. Y en realidad lo que hay que hacer, hay que generar islas de agricultura con todo el bosque que se interconecte para los efectos de que la fauna y la flora, porque el bosque solo, sin fauna, no puede sobrevivir, y la fauna sin el bosque tampoco sobrevive. Esto es un conjunto ecológico. Si vos lo rompés, evidentemente que se termina esto, se le termina la forma. Entonces, la agricultura se tiene que insertar en esto, conociendo todas estas variables y utilizándolos a favor. Lo que yo llamo, no hay que pelear en contra de la naturaleza, sino hay que trabajar a favor de la naturaleza. ¿Por qué se genera una plaga? La naturaleza siempre quiere que haya biodiversidad, nunca deja que una especie sea invasora. Hoy en día nosotros con la agricultura estamos poniendo especies invasoras y especies que no son del lugar. La soja viene de la China, el trigo viene del Asia, entonces no son especies locales. ¿Qué hace la naturaleza? Y inmediatamente cuando detecta esto te viene una plaga, la langosta, hongos, insectos o cualquier cosa para volteártela, y vos la atacás con agroquímicos. Si vos en vez de tener diríamos grandes superficies, tener superficies acotadas, te agarró una plaga en un lugar determinado y no te pasa al otro lado porque generas una barrera natural en el medio. En las zonas húmedas o en las zonas del norte donde hay bosques, esto es mucho más acuciante. Y el hecho de que vos tengas bosque te va a proteger a los diferentes cultivos. Pero esto evidentemente no se maneja desde un escritorio de Buenos Aires con una variable impositiva que está encima de tu cabeza. Y cuando a vos te dicen que el sector no te da, no es fuente de trabajo, están equivocados. ¿Usted sabe cuánto significa mover 1 millón de toneladas de grano? Nosotros estamos produciendo en este momento 116 millones de toneladas. 1 millón de toneladas de grano son 40.000 viajes de camión. Eso es infernal la cantidad de empleo que genera. Si no hay 40.000, si no hay 100 millones de toneladas de grano, no vas a tener viajes de camión. Y te digo viajes de camión, que viene mantenimiento del grano, limpieza, secada, cosechadoras, no sé, toda una serie de gente que está trabajando atrás de esto. Entonces el sector agropecuario es el primer sector en la Argentina que ha trabajado con lo que se llama el outsourcing, o sea, tercerización. Y esto para un programa entero, pero evidentemente no se puede manejar todo desde las oficinas de Buenos Aires. Esto hay que hacerlo para cada región en particular y tratando a cada región con las cosas que la región puede dar.